gratuito. Las posiciones son encontradas. Las chicas de la campaña están a favor del aborto legal. Por otro lado, las chicas de Frente Joven están en contra. A ver, mi pregunta arranca... Yo tengo una posición tomada, pero no voy a... Solamente por una cuestión de honestidad intelectual para con los invitados es... Solo pregunto, no voy a emitir ningún tipo de opinión más allá de la posición tomada personal, que es pública, que todo el mundo lo sabe. ¿Por qué es un tema de salud pública y por qué ustedes consideran que el aborto tiene que ser legal en la Argentina en toda, digamos, las vastas posibilidades, no solo por causales? Bueno, es porque en Argentina ya se sabe desde el año 2005 una cifra aproximada de 500.000 abortos anuales, que ya sabemos, de las cuales muchos de ellos se realizan en condiciones inseguras, riesgosas, sobre todo las chicas más jóvenes con menos recursos materiales y simbólicos, y ellas son las mayores víctimas de esta situación. El aborto clandestino no... La clandestinidad del aborto, mejor dicho, no impide que los abortos se hagan. Las mujeres y las jóvenes y las niñas hacen abortos igual, porque hay abortos por múltiples razones, pero lo que hace es matar o invalidar. Entonces, por eso creemos que es un asunto de salud pública. Además, ocupa muchísimas camas de internación de los hospitales, cuando en realidad un aborto seguro es mucho más simple, menos gravoso para la salud de la mujer y más barato para el Estado. Respecto igual, yo veía el videograf y lo que vos también planteabas. Nosotras no estamos de acuerdo con el aborto, nosotras estamos peleando por el derecho al aborto, ¿sí? No es un debate por el aborto en sí, sino que es un debate respecto del derecho a abortar, que en definitiva es el derecho a decidir, exacto, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Inclusive, porque me parece interesante generar los debates, es lo que nosotras como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito venimos exigiendo hace años que se debate y se sancione este proyecto, pero es interesante también qué tipo de debates se dan. Hoy por hoy no se puede dar un debate respecto de si las mujeres tienen derecho o no a abortar, porque eso ya está consagrado, tanto en el Código Penal como ratificado por el fallo FAL. El Código Penal plantea que hay causales por los cuales las mujeres y las personas con capacidad de gestar pueden abortar. ¿Cuáles son esos causales? Por causa de violación, riesgo de la salud y la vida, y por discapacidad. Por lo tanto, el debate que se va a instalar, que se instala en los medios, que se instala en la sociedad, que se instala también en el Congreso Nacional y en los diferentes funcionarios y funcionarias, no es respecto del derecho, porque eso ya está. Ya está. Ya está. Entonces, lo que acá tenemos que discutir, que es el proyecto que estamos planteando como campaña o proponiendo como campaña, nosotros consideramos que es el mejor posible porque lo hemos elaborado en asambleas, con un debate profundo, haciendo foros juristas, con compañeras juristas, haciendo foros de debates en diferentes universidades, en diferentes grupos, digamos, nos dimos todo un año para desarrollar este proyecto. Consideramos que es el mejor nosotras, pero por supuesto estamos abiertas sí, claro, a debatir otros proyectos respecto de cómo se habilita qué. Nosotras estamos planteando en el primer artículo de nuestro proyecto la interrupción voluntaria del embarazo. Que la única causa para que una mujer o una persona con capacidad de gestar pueda hacerse un aborto, la única causa sea su decisión, ¿sí? Eso es lo que estamos planteando como proyecto. En este sentido no es solo un tema de salud pública, sino un tema de derechos y de democracia. Bien, vamos a ir. Bueno, vamos, vamos con María Marta, ¿es? María Marta Rodríguez y Ana Mármora. ¿Qué tal? ¿Por qué no? Bueno, primero creo que es importante aclarar algo que nosotros venimos manifestando ya hace tiempo, que es que si es una cuestión de salud pública, realmente tenemos que encontrar una visión superadora y mucho más humana y acorde a la realidad de nuestro país. Actualmente mueren más mujeres queriendo tener a sus hijos que queriendo abortar, son las cifras oficiales que todos los años saca el gobierno, saca el Estado, en las estadísticas vitales. La mayoría de las mujeres mueren por causas obstétricas directas. Entonces, si realmente nosotros vamos a plantear el debate por una cuestión de salud de las mujeres, realmente tenemos que ver qué es lo que está afectando, qué es lo que nos está afectando como mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los 500.000 abortos que se han publicado algunos estudios respecto a eso.
Esa cifra está completamente inflada, ¿sí? Se hacen los egresos hospitalarios por 7, se multiplicó acá en la Argentina, se ha hecho en toda Latinoamérica, en México también estimaban entre 400.000 y 600.000 abortos. En Uruguay, sin ir más lejos, se estimaban 35.000 abortos y después de 6 meses del aborto legal en el 2012, el ministro salió a decir que se habían hecho 2.000. Es decir, me parece que nosotros tenemos que, si damos al debate, ser claros a la hora de abogar por la realidad que en la Argentina hay. Se han hecho otros estudios, se ha hablado, epidemiólogos de mucho renombre que han publicado, que han establecido cifras aproximadas de aborto clandestino. Entonces, me parece que tenemos que pisar sobre terreno seguro y sobre la realidad, sobre lo que verdaderamente afecta a las mujeres. Y por otro lado, tenemos el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que tiene un límite, que es el cuerpo del otro, ¿no? Es decir, el hijo, o el ser humano que se está desarrollando en el cuerpo de la mujer, que está creciendo, es otra persona. Entonces, realmente, ahí está el límite, digamos, hasta dónde tenemos derecho a decidir sobre el propio cuerpo, hasta mi propio cuerpo, donde hay otro. Y en ese sentido, comparto absolutamente todo, y es necesario, si vamos a hablar de aborto sí, aborto no, poner las cartas sobre la mesa y hablar sobre cuándo inicia la vida y quiénes han determinado eso también, porque es una evidencia hoy que es científica. La ciencia ya ha demostrado que la vida empieza en el instante de la concepción, y en nuestro país, hay que decirlo, la Academia Nacional de Medicina protege y dice que la vida empieza desde el momento de la concepción. Lo ha dicho, se ha pronunciado en el 2010 y lo ratificó el año pasado. Y eso no se dice. No se dice que este proyecto atenta contra 2 vidas, porque atenta contra la vida de una mujer, porque el aborto nunca es seguro para la mujer, y también la de la persona que lleva en su vientre, la de ese niño. El aborto destruye a una mujer. Se ha cobrado ya la vida de Kayla Jones, una joven adolescente, primera víctima del aborto no punible del protocolo que tenemos en nuestro país, que fue al hospital público, bajo el reglamento del aborto no punible, se realizó un aborto y falleció, se murió. Era menor de edad y sus padres no lo sabían. Entonces, en este sentido, hay 2 cosas. Primero, ¿cuándo empieza la vida? La vida empieza en la concepción. No en la semana 14, no en la semana 12. El proyecto incluso es poco claro porque habla de una semana 14, cuando después en los debates dicen que empieza en la semana 12. La vida empieza en la concepción, y lo dice la Academia Nacional de Medicina, el descubridor del síndrome de Down. La ciencia ha avanzado mucho en ese sentido. Y por otro lado, que hay 2 vidas y tenemos que proteger a las 2 vidas. El aborto mata a un niño y destruye a una mujer, y hay que decirlo, hay que hablar seriamente de eso y poner los argumentos sobre la mesa. Y acá está el punto, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida? Si cuando hablamos de vida humana o no. ¿Qué debate? ¿Crees, Cris? Bueno, lo que decía la compañera, que muchas mujeres mueren por causas obstétricas directas, es verdad. Nosotras tenemos una compañera médica de Chubut que justamente habla que un embarazo y un aborto son más peligrosos que un aborto seguro. Hay más riesgos en cursar un embarazo y la gestación y el parto que en hacer un aborto seguro. De modo que, si vamos por proteger la vida, de repente efectivamente es mucho más seguro para una mujer que decide abortar, hacerlo, que llevar adelante un embarazo que no desea y parir un niño que no es un hijo para ella. Un aborto no deseado nunca es un hijo si la gestante no lo inscribe como tal. Yo soy psicóloga, matrícula 25671 del Ministerio de Salud, y a mí me consta cómo las mujeres sienten un aborto no deseado como una intrusión ajena del propio cuerpo. Alguna mujer me ha llegado a decir que lo sienten como una especie de cáncer, un conjunto de células que se desarrolla al interior de su cuerpo sin su control, sin su deseo, y que la va invadiendo de una manera absolutamente no deseada, porque hay cargas subjetivas sobre lo que sucede. No es un cuerpo, un cacho de carne en el cual suceden cosas de vida o no vida. Es una persona que tiene sentimientos, emociones, deseos, proyectos, etcétera. Entonces, efectivamente, el aborto es menos peligroso que un embarazo y un parto.
No, a mí me parece, respecto a lo que decían, no me acuerdo los nombres. Ana y María Teresa. Integrantes del Frente Joven. Primero aclarar una cuestión. Nosotras, como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, somos una campaña que reúne a más de 500 organizaciones, con muchísimas más personas, en todo el país. Que el Frente Joven, que es una organización, supongo que es una organización civil, una ONG, que reúne un grupo de jóvenes minoritario, tenga una posición respecto a qué hacen con su vida, con sus gestaciones, con la decisión respecto de las gestaciones que tienen y si quieren parir, nosotras como campaña no invalidamos. Y nos parece que cada persona, como esta asociación, digamos, que tenemos enfrente, plantea, cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que sí es importante decir que nosotras desde nuestro proyecto no estamos obligando a nadie a abortar, ¿sí? El aborto no es una obligación, sino que el proyecto lo que plantea es la posibilidad de decisión respecto de esa gestación. Porque nosotros no hablamos de hijos y ni de maternidades, porque consideramos que ser madre y tener un hijo es una decisión consciente y deseada, ¿sí? Llevar adelante una gestación y parir es una decisión consciente y deseada de una mujer, no es una imposición, no debería ser una imposición. Y eso es lo que queremos debatir, y eso es lo que queremos poner en tensión. Entonces, vuelvo a insistir, tomando lo que yo decía antes, que las compañeras del Frente Joven, bueno, no sé si son compañeras, bueno, que las chicas del Frente Joven planteen que ellas no quisieran hacerse un aborto nunca, ni lo harían, ni consideran que la vida es eso que llevan y siempre a partir de una gestación ellas consideran que es un hijo y cualquier persona que solo piense así, nosotros lo respetamos. Y a la vez ellas decían, que me parece un dato significativo, respecto de la protección real de lo que les está pasando a las mujeres, ¿no? Ellas decían, hay otros problemas en términos de salud de las mujeres importantes. Claro, nosotras estamos muy de acuerdo con eso. De hecho, lo que nosotras planteamos en el artículo 1 de nuestro proyecto es que la decisión libre y voluntaria parte de un derecho humano. Es un derecho humano. Por lo tanto, estamos muy de acuerdo en desarrollar los derechos humanos de las mujeres y también estamos muy de acuerdo en profundizar políticas públicas que ya son ley y que no se están aplicando. ¿Cuáles son esas? Educación sexual para decidir, como decimos desde la campaña, y anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir, que es lo que estamos pidiendo ahora, que todavía no hay ley. Entonces, no es una consigna etapista, no es una consigna donde cada etapa se tiene que cumplir en sí misma, sino que es una consigna integral. No hay posibilidades de que haya una verdadera educación sexual integral si no hablamos con... Yo soy docente, soy especialista en educación sexual integral, tengo alumnos en escuelas secundarias y en formación docente. El aborto y el derecho al aborto, en términos de los causales como tenemos hoy, es contenido de la educación, es contenido curricular de la educación sexual integral. ¿El derecho al aborto? Por supuesto, es un contenido de la educación sexual integral. Pueden revisar los contenidos curriculares de la educación sexual integral. Nosotras, como docentes, tenemos la obligación de dar información. Por ley, además. Y los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir información científica, valedera, acorde a la legalidad hoy. Entonces, no es solamente una cuestión integral en términos de si enseñamos métodos anticonceptivos o no, sino que también quienes damos educación sexual enseñamos derechos. Vamos a darle la palabra a ellas porque hay un punto que me parece que sigue muy lejano, que es el derecho termina donde comienza el cuerpo del otro, lo que dijiste vos eso, y la cuestión del inicio de la vida y la protección a la vida. Hay eslogan que tal vez no con la seriedad del caso, resumen esto diciendo que se está matando, se está asesinando a un ser humano. Me parece que ese es un punto central. Es un punto... tal vez en un análisis completo y académico sea un apéndice, pero desde la televisión hacia el público es un tema central porque es un eslogan muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, me gustaría... Después vuelvo. Me gustaría darle la palabra a ellas. Es muy fuerte, pero es una realidad. Y es una realidad que yo no opino en nombre del Frente Joven. Opino en nombre de la sociedad y de las mujeres a las que veo todos los sábados con el programa que llevamos adelante para asistir a las mujeres vulnerables en los barrios del conurbano, acá en Buenos Aires, que cuando van al hospital les ofrecen como posibilidad el aborto en vez de darle un acceso
a la salud, en vez de que las ¿Cómo atiendan. sería la alternativa en el aquí y ahora? En el aquí y sería ahora tenemos que combatir la mortalidad materna. Y si ese es un punto de encuentro, tenemos que decir como mujeres, y en esto sí, yo creo que somos compañeras, nos estamos muriendo, las mujeres nos están matando, nos están dejando morir, porque no tenemos acceso a la salud. Porque en el hospital no nos reciben, porque llega una madre con un embarazo en una situación vulnerable y la mandan a la casa con una pastilla para que después tenga una hemorragia y se produzca el aborto, y encima seguir complicando su salud, seguir complicando su realidad en su entorno de una mujer que no tiene posibilidades. Y las mujeres nos dicen, no queremos abortar. Nos lo dicen todos los sábados, no es que lo leo en una nota, lo leo en una revista. ¿Por qué vos pensás que esas mujeres que se acercan a ustedes y que les dicen no queremos abortar sienten la obligación de hacerlo? De ninguna manera están obligadas. Claro. ¿Con aborto legal o sin aborto legal? Es una barbaridad que alguien obligue a una persona a abortar. No las obligan, pero el aborto hoy es la única solución que se les ofrece porque no tenemos políticas públicas que generen las condiciones para acompañar integralmente a esas mujeres. Tampoco se abre el debate, ¿no? Para desarrollar políticas públicas, digamos. Lo que se va es por el aborto. Las mujeres, que la mayoría que mueren, por ejemplo, por causas obstétricas directas, la mayoría lo hace por infecciones y hemorragias, es decir, causas netamente prevenibles con un sistema de salud desarrollado. Tenemos el ejemplo hasta el año pasado de nuestros hermanos chilenos que han podido reducir la mortalidad materna hasta por debajo de lo estipulado, es más, segundo después de Canadá, con el aborto ilegal. Es decir, hay soluciones, disminuyó hasta la tasa de aborto en Chile en su momento. Entonces, desde el año en el que se deroga la ley de aborto legal en adelante, la mortalidad materna de las mujeres, el acceso a la salud, el acceso a la educación integral, no solo sexual integral, sino también el acceso a la educación, el sistema educativo que las acompaña, ha logrado disminuir la mortalidad materna, siendo Chile el segundo país, el primero en Latinoamérica en reducir la mortalidad materna a niveles espectaculares. Entonces me parece que hay soluciones que se pueden debatir, que son superadoras y sobre todo más humanas, porque no estamos hablando solo de la vida de la mujer, que es importantísima y que todos, y en eso estamos de acuerdo, tenemos que luchar por eso y tener propuestas, pero también estamos hablando de la vida de otro ser humano en su vientre, que está creciendo, digamos. No hay, y ahí volviendo al tema de la vida, ahí no hay discusión, o sea, lo que se desarrolla es un ser humano, como los perros tienen a sus cachorros, que son perros, y nosotros tenemos... Bueno, es una comparación un poco fuerte, pero es María la realidad, Marta. o sea, todos los mamíferos, todos los mamíferos llevan en su vientre a sus crías hasta que están lo suficientemente desarrolladas, y aún así les falta bastante desarrollo fuera del vientre. Nosotros somos uno de los que más desarrollados salimos del vientre. ¿Puedo decir algo respecto de otra vida humana? La diferencia con esto es que encima estamos hablando de otro ser humano con un ADN totalmente distinto. Entonces es hipócrita proteger vidas cuando se está también destruyendo otra vida. Yo creo que, digamos, realmente tratando de tener un debate serio, decir que la posición de ellas representa a toda la sociedad confunde, digamos, ¿no? Y que una agrupación, Frente Joven, que se dedica a hacer trabajo en barrios, con el alcance que tengan, que digan que representan a la sociedad es complejo. Me parece que los verdaderos representantes de la sociedad que fueron votados son los diputados y diputadas, ¿no? Quienes en realidad deberían estar debatiendo acá no es una agrupación Frente Joven ni una campaña, vuelvo a insistir, que reúne a más de 500 organizaciones de todo el país. En algún punto la consigna que nosotras tenemos es una denuncia de exigencia. Nosotras cuando decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, estamos denunciando y exigiendo todos esos puntos. Respecto a lo que usted planteaba en relación al asesinato, que me parece que está bueno plantear esto. El Código Penal no establece penas como asesinato para estos abortos que son por causales. Si no te habría... Sí, ¿querés decirlo vos? No, es que la tipificación respecto que tiene el Código Penal no lo plantea como asesinato. Se plantea que quien haga un aborto, que ese es el artículo 85, quien haga un aborto sin el consentimiento de la mujer, tomando lo que dice acá la señorita del Frente Joven, va a ser penalizado porque está decidiendo sobre
el cuerpo de una mujer. Sí, es una Bien. barbaridad. El artículo 86 dice, por causales está despenalizado. No hay un tipo penal respecto de un asesinato de una mujer. ¿Eso quiere decir que no haya mujeres procesadas? Sí, tuvimos mujeres procesadas. Tuvimos, por ejemplo, a Belén en Tucumán, que fue procesada y tuvimos que exigir su libertad porque tuvo un aborto espontáneo. Pero perdón, la pena, aún en los casos en que está penado, la pena es mucho menor que homicidio. O sea que ya el jurista que hizo el Código Penal entendió que el aborto no era lo mismo que matar a una persona. Y porque el embrión o el cigoto, que es hasta las 14 semanas de desarrollo, tiene esos nombres, no es una persona como es una persona en su totalidad, como es la gestante. Hay una, si me disculpan. Sí, claro. Hay una cuestión que tiene que ver con el delito de aborto, porque el aborto es un delito. Para el médico es un delito. Es un delito si lo hace con consentimiento de la mujer y si lo hace sin consentimiento de la mujer. Dentro de los causales no. Las penas, el principio general es que el aborto es un delito. Hay excepciones que marca el 86, pero son excepciones. La regla general es que el aborto en la legislación argentina es un delito para el médico lo realice con consentimiento de la mujer o sin consentimiento de la mujer. Las penas son diferentes. Ahora, acerca de si esto es una cuestión semántica, si el gran problema es llamarlo homicidio o asesinato, saquemos esas palabras y hablemos de aborto. Pero el aborto es un delito. Como en otras épocas existía el delito de infanticidio, que ya no existe más. Y ese es un problema tan grave como el tema del aborto. El infanticidio era matar a la criatura al momento del nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal. Digamos que eran las dos circunstancias prevalecientes en esa situación. Existió hasta el año 98 en que nuestros legisladores entendieron que la moral no entra en la sala de partos. Eran crímenes por el honor. Y claro. Pero el estado puerperal existía, o podía existir, y el tema del durante el nacimiento también. Era un atenuante de la pena, pero también para el marido... No existe más. Para el marido y para no existe más. El hijo, digamos. Ahora, también no se puede... Yo quería decir... Son varias cuestiones. Yo quería decir algo, algo más. A ver, perdón. ¿Cuándo comienza la vida? Es un tema que está en debate. En absoluto es una evidencia científica sin discusión. Hay media biblioteca que dice que la vida comienza en la fecundación, hay otros que dicen que comienza con la implantación y hay otros que dicen que comienza cuando se instala, por ejemplo, el aparato... Sistema nervioso superior, que es en la semana 20 y tantos. O sea que, ¿cuándo es persona humana? Vida también. El óvulo está vivo, el espermatozoide está vivo, se mueve. Digamos, la vida está todo el tiempo. Ahora, vida humana efectivamente está en absoluto debate y no hay que la Academia de Medicina tenga esa posición. Sí, es la Academia de Medicina. No, eso es mentira, punto. eso es mentira y no me digas mentira, por favor. Nosotros te escuchamos, te escuchamos y no te dijimos mentira de nada. No digas mentira. Pero que no te dijimos mentira de nada. Otro punto de vista. Porque a mí me parece una mentira que obligan a las mujeres a hacer un aborto en los hospitales cuando en realidad, en general, lo que pasa es todo lo contrario. Así que no hablemos de mentira. No hablemos de mentira, nosotros estamos hablando, claro. No, lo que sí me parece importante es que, digamos, la posición de la Academia Nacional de Medicina no es una opinión, primero, de cualquiera. Segundo, no es una opinión, o sea, son expertos en el tema que se han dedicado durante mucho tiempo a esto. Realmente hay mucha diferencia entre la célula embrional primaria, que a las 24 horas son 2 y así sucesivamente hasta ser millones, y un espermatozoide y un óvulo. Es decir, el espermatozoide y el óvulo no tienen continuidad propia más allá de las 24 o 48 horas que dura dentro del cuerpo de la mujer, incluyendo el espermatozoide. Cuando hablábamos de lo que es vida, no tienen, por eso, es vida no también, tienen aunque una no gradualidad. Es interesante lo que decís. Digamos, un embrión, pero te sumo lo que vos decís, un embrión no tiene vida por fuera del cuerpo gestante de la mujer. Eso, los últimos Cuando datos, la tecnología desarrolle, veremos. Los últimos datos de los centros que se dedican a la investigación del embrión en la fase preimplantatoria determinaron que hasta el día 13 el embrión tiene una gradualidad y un desarrollo tal que le permitiría continuar su desarrollo aún
fuera del vientre materno. Bueno, pero no es lo que Antes sucede de en lo concreto implantarse. hoy, claro. Pueden buscarlo, están en Melissa Institute, digamos. Pero no es que lo que yo estoy sucede hoy. Cuando una inventando mujer hoy cosas, llega digamos. con un embarazo Yo me dedico a la de biología, 8, 9 estudio estas semanas, cosas no hay y chance es de que le una saquen realidad. el embrión y ver si lo pueden hacer vivir dentro de... No estamos hablando de chances. También un bebito suelto, nacido y suelto tal vez en una Va a avanzar selva, esto, sin dudas también que va a puede llegar terminar morir, sucediendo esto digamos. que vos decís, pero el problema lo tenemos hoy. No digo que no. Yo lo que digo es nosotros estamos ante la realidad de que hay vida, es una vida autónoma que necesita cuidado. Un bebé recién nacido también necesita el cuidado de la madre y sin embargo está nacido. Entonces no es que yo no centro el debate en si necesita o no el cuidado, sino en la autonomía que tiene el embrión, que eso hace que se pueda determinar biológicamente que es otro ser. Si es otro ser y es humano, es persona. Vamos a ir cerrando porque si no se nos va el noticiero. Sí. Vamos a Últimas ir cerrando, por favor. Les voy a pedir, cerramos por donde empezamos, por favor. Nosotras no queremos obligar a nadie a abortar y tampoco queremos que nadie nos imponga tener embarazos y parir. Porque eso sería convertir a una mujer en una incubadora con patas, a llevar adelante algo que no desea en su cuerpo, hasta un parto que tampoco desea, y quienes proponen una futura adopción a desprenderse de algo que la obligaron a tener 9 meses. Entonces nos parece que eso es de una inhumanidad tal que puede ser equivalente a tortura. Lo que se llama tortura, tratos crueles y inhumanos y degradantes, que es una convención que hemos firmado de Naciones Unidas. Por favor. A mí me parece que en algún punto este debate no tiene que ser un debate en términos de asociaciones o en términos personales y morales, ni religiosos, sino que tiene que ser una discusión respecto de políticas de Estado, políticas de Estado que tienen que ver con la salud, con los derechos y con la vida de las mujeres. Y quienes deben legislar y proteger la vida, los derechos y la salud son los diputados y diputadas. Y a la vez, última cosa, nosotras exigimos y peleamos por la voluntariedad, no solamente de abortar, sino también de poder elegir ser madre, porque ser madre ni siquiera tampoco es parir. Ser madre es una construcción que también, vos sos mamá, ¿no, Flor? Sí. Que se construye durante toda la vida, ¿no? Sí, Así claro. que por eso también estamos peleando. Bien. Por maternidades elegidas. Claro que sí. Y deseadas. Sí. Ana. El aborto mata a un niño, pero destruye también una mujer. Es un flagelo para la mujer y en este proyecto que se intenta debatir es bueno, creo yo, que los diputados sepan que no solo despenaliza el aborto hasta la semana 14, sino que en el artículo 3º Lo leíste, qué extiende bueno. el plazo y más allá del plazo establecido Por permite favor. el aborto irrestricto. Y No, acá restricto ya hablamos de dónde empieza la vida, que empieza en la concepción, de que se habla de otra vida distinta. Entonces, si hablamos de políticas públicas y si queremos acompañar a las mujeres y si en esto queremos hermanarnos y ser compañeras que luchemos para disminuir la mortalidad materna en nuestro país, propongamos políticas públicas que realmente acompañen a las mujeres y que cada vez haya menos muertas en nuestro país. María Marta. No es irrestricto, es por causales. Después Por de la- causales, Por sí. causales. Léelo bien. Léelo bien. Léelo bien. Sí, abogada. Para la Está bien, próxima, no importa, para no la importa, próxima, pero está para la bien, próxima. lo han leído. María Marta. Bueno, igualmente estamos hablando de 9 meses y pasadas las 14 semanas que fue el debate acá, ¿no? A mí me parece importante realmente que si el debate se va a dar, que creo firmemente que no estamos en condiciones por todo esto, por lo que ya expusimos de las cifras, de la mortalidad, si es una cuestión de salud pública, como decía Ana Belén, tenemos que realmente ver en qué situación están las mujeres en nuestra Argentina, por qué se están muriendo las mujeres en nuestra Argentina y de ahí en más empezar a construir políticas públicas que las acompañen. Me parece que la solución nunca está en atentar contra otra vida, que en definitiva también atenta contra la vida de la mujer. Así como se expuso el caso de Belén diciendo que Belén había estado presa cuando no debía, Belén fue presa porque el bebé, la autopsia arrojó No, que no fue así. había No, no sido fue así. ahogado, está en la No fue causa. así, no fue así. Está la causa y se la puede leer textual. No fue así, yo pero no bueno, digo igual que ese es haya- un caso y yo no- particular, pero es un caso yo no particular, estoy digamos. Hagamos una cosa, redondea en general, porque si Bueno, no es un caso hablemos en- Y por particular. otro lado,
vamos a complicarnos. No, me parece importante también reforzar la idea de que el aborto, legal o ilegal, mata igual, y tenemos el caso de Kayla Jones con un aborto no punible. Entonces, realmente si nosotros queremos defender la salud y la vida de las mujeres, tenemos que empezar por defender la vida de ambos, la del bebé y la de la mujer. María Marta, te agradecemos. Te agradecemos, agradecemos a Ana, las 4. a Nosotros Celeste y les a agradecemos Cristina. a Haber venido a ustedes charlar un por poco. abrir el debate. Sabemos Nos que en la parece muy televisión los valioso. debates son un tanto complejos, porque complejos en el sentido de que Tiempo. De hay los que tiempos. profundizar mucho más. Y es un tema para profundizar largo. Exacto, pero de todas Les maneras agradecemos mucho. No, la muchas voluntad gracias a las 4 que se han venido por acá. haber venido. Bueno,